Vamos a presentar a nuestros invitados, Matías Borrotavenia, politólogo, y Natalia Decio, politóloga. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, Natalia, ¿qué significa este anuncio, este pronunciamiento de Cristina Kirchner, que los ha movilizado a todos? Recién les decía a Agustina y a Luciana, muchos partidos políticos y líderes decían, no, esto no nos cambia en nada. Completamente mentira. Yo creo que pateó el tablero, Claro. ¿no? Claramente les pateó el tablero a todas las estrategias de marketing, de Big Data y de todo tipo de investigación que hace el PRO. Y bueno, creo que no se lo esperaban. Nosotros sí esperábamos dentro del grupo, después de digamos, esto es parte de un proceso. Eso es, digamos, lo que quiero que se entienda también. Digo, sorpresiva fue el anuncio de la fórmula, pero es parte de un proceso que se viene dando desde hace más de 1 año y medio, cuando Cristina llama a Alberto para comunicarle el tema de, bueno, acerquémonos, empecemos a charlar, y a partir de ahí se fue generando la unidad, y a partir también de la derrota de Florencio Randazzo, cuando, digamos, hubo como una especie de percepción de Alberto de que, bueno, si bien con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede. Entonces, creo que a partir de ahí se empezó a gestar la unidad. No podemos prescindir de los votos de la expresidenta, había dicho por ese entonces Alberto Fernández. Sí, por supuesto. Aparte es la principal opositora al oficialismo, ¿no? O sea, nunca vas a poder prescindir de una candidata con tanta... tan querida y con tanto afecto que tiene la gente, y tiene más de un 30%, es un tercio de la población. Con esos votos que contra eso no hay demasiado es imbatible, análisis, claro. no hay demasiado análisis. ¿Cómo lo analizas vos? No, la verdad es que todos nos sorprendimos, ¿no? El sábado de la mañana con la noticia. Me parece que es una decisión muy inteligente que viene a patear el tablero, como recién se decía, y ampliar. O sea, esto es un proceso, como se también recién decía, hubo acercamientos en la elección anterior en la Ciudad de Buenos Aires, el partido parte, que es el de Alberto Fernández, sectores de Levita, diferentes sectores que no estaban dentro del acuerdo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se acercaron en la Ciudad de Buenos Aires, es un diálogo constante, y la política se trata de construir mayorías, que fue lo que en su momento, cuando Alberto Fernández cumplió un rol fundamental, ¿no? En la construcción de ese primer kirchnerismo, en el diálogo con el dualdismo para poder construir una mayoría en 2003. La verdad que en la historia del peronismo siempre fue frentista. ¿Y qué creen? ¿Que fue una idea y una decisión netamente de Cristina? Yo creo que sí, fue una decisión de Cristina. Creo que igual están haciendo una especie de dupla con Alberto, que ya viene trabajando desde hace tiempo con esto que mencionaba también Matías, digamos, de construir la unidad. Pero el armador político, digamos, el que fue, digamos, provincia por provincia hace más de 1 año y pico, es Alberto, claramente. Ahora, cuando Cristina, y esto se conoció por las crónicas del fin de semana, cuando Cristina le ofrece el cargo a presidente a Alberto Fernández, Alberto le pregunta, bueno, ¿lo has consultado con Máximo por su hijo? Sí. Máximo también, ¿no? Sí, es parte de esa, sí, seguramente, de ese grupo de decisión, sí. Digamos, Máximo es una figura importante para Cristina porque también es el que habla con los gobernadores, el que acuerda con los intendentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Matías, ¿y ahora la pelota de qué lado está? No, ¿Quién yo la tiene? Creo que Dentro de la acá oposición, ¿no? ha habido una estrategia, ¿no?, de demonización, de victimización. O sea, quienes se llenan la boca hablando de república han encarcelado sin juicio previo a dirigentes políticos, han perseguido, han inventado causas. Tienen 7.000 millones de pesos en servicios de inteligencia, en fondos reservados. Entonces me parece que toda esa estrategia iba a hacer una campaña con Cristina sentada en el banquillo de los acusados y tratando de demonizar y aislar. Me parece que acá se abrió una puerta, ya venía pasando, porque algunos gobernadores obviamente que ya habían expresado su voluntad, pero otros están yendo a elecciones, y cuando uno ve las encuestas en esos lugares, Cristina le gana a Macri por 50 puntos en algunos lugares. Lo mismo los que recorremos el conurbano. La verdad que la realidad y los votos de Cristina la ponían en una posición de poder decidir. Decidió de una manera generosa, y en ese sentido abre las puertas para poder construir una gran mayoría del peronismo. Si esto es con un acuerdo con otro partido, si esto es en una PASO, ¿cuál es la mecánica para poder construir esa mayoría? Pero me parece que es un paso más en ese gran frente patriótico que proponía Agustina, Pino Solanas el otro día, por ejemplo. Te consulto a vos. Antes del sábado, varios gobernadores adherían a Alternativa Federal, pero cuando se conoció el pronunciamiento de Cristina Kirchner el sábado, muchos de esos gobernadores peronistas salieron a saludar esta fórmula. Sí, automáticamente. Hubo 7 gobernadores que mandaron sus mensajes a través de Twitter, ¿no? Que parece ser como el canal de diálogo más rápido entre ellos. A medida que iban llegando, Alberto Fernández iba respondiendo casi en tiempo real. Hubo alguno, por ejemplo, Bordet, ¿no? Que está ahí también ahí en el medio, bueno, que manda sus saludos, pero que a su vez no se retira de su espacio, con lo cual no queda del todo claro qué es lo que va a suceder. Pero además no queda claro
claro lo que sucede todavía en Alternativa Federal. Hoy rápidamente salieron a decir que iban a presentarse y también ayer, ¿no? Pero que iban a presentarse con su lista propia, con sus candidatos propios. Massa que no baja su candidatura, pero a su vez dice soy dialoguista, todavía tengo esta vocación de diálogo. Pichetto que apura esta reunión. Labaña que hoy, bueno, sale con más fuerza a plantarse como candidato, a pesar de que no quería decirlo antes, todos ya sabíamos que era candidato. Bueno, y en ese sentido lo que queda es, me parece, la definición de este tercer espacio, que en este momento y bajo estas candidaturas no sé cuál es, por ejemplo, la opinión de nuestros politólogos invitados, ¿no? Pero qué lugar les queda a ellos en porcentaje de votos o en peso electoral, ¿no? Yo creo que ahora se abre otro debate, que es el debate interesante y real en una campaña, que es discutir propuestas y políticas, ¿no? Me parece que querían poner el foco solamente en la grieta y en el conflicto entre dos. Me parece que ahora, con una personalidad como la de Alberto Fernández, con equipos que ya viene conformando y con todo lo que hay para discutir en términos de modelo de país, me parece que es importante. Recién veíamos una noticia del tema de la inseguridad, ¿no? Que tenemos una ministra que plantea estrategias delirantes a veces, mientras que en los barrios todos los días es un problema más complicado. El tema de la economía, la necesidad de dar certeza para esta transición de estos meses, donde estamos perdiendo 10.000 millones de dólares de reserva en un mes. Es decir, es imprescindible que discutamos para dónde va el país, y yo creo que ahí hay una inmensa mayoría. Nosotros me toca dirigir un centro de estudios, el Centro de Estudios Metropolitano de la UMED, y ahí hacemos algunas encuestas. Acabamos de cerrar una donde la gente deposita la expectativa en el Estado. Cree que el Estado es aquel que puede resolver las posibilidades de un crecimiento económico de la Argentina, y lo hace con algunos valores como son la justicia y la igualdad por encima de otros valores que por ahí se plantean desde otros ámbitos políticos. Me parece que hoy el desafío es poder plantear una propuesta clara y que se pueda debatir en la campaña sobre dos proyectos de país, que no es volver para atrás, sino hacerse cargo de todo lo que tiene que ver Claro, con pero el vos hablas de futuro. dos proyectos de país, con lo cual automáticamente ya queda invalidada la avenida del medio, ¿no? Lo que decimos la tercera opción. Es que no lo ha logrado construir en el pasado, y me parece que ahora menos todavía, porque justamente creo que Cristina dijo, bueno, a ver, si el problema es personal, la política no es una cuestión de personas, es una cuestión colectiva. Entonces primero está la patria. Bueno, Alberto tiene las características para poder plantear un diálogo, para poder, además me parece que el gesto de Cristina abre la cancha a que los demás también tengan que tener un gesto. Bueno, de dijiste de grandeza, los ¿no? demás, escuchemos lo que decía Sergio Massa ayer en C5N con Iván Jagroski, gran equipo, porque es el que se mostró más dialoguista, y también en esta cuestión que después vamos a terminar dirimiendo y que se va a terminar resolviendo, la cantidad de gobernadores que da la impresión se están replanteando su lugar político, y los caudillos de Alternativa Federal que en algunos casos empiezan a abrir alguna puerta. Esto decía. Nosotros no tenemos que mirar la coalición de gobierno. Lo que tenemos que hacer es ganarle el 27 de octubre al gobierno, construir esa nueva mayoría que necesita la Argentina, y el 11 de diciembre poner de pie a la Argentina con estos 10 compromisos, 10 acuerdos. Vos fíjate, hace 10 días se hablaba en la Argentina del diálogo llamado por el gobierno. Yo ayer le mandé una carta al presidente para preguntarle si ese llamado al diálogo que hizo fue porque venía la misión del fondo, y entonces le hizo el Mickey al fondo, entretuvo al fondo con un supuesto diálogo que no fue, o si en realidad porque no tiene sinceramente ideas para salir de la crisis hoy. Porque tenemos que aprender en la política argentina a valorar el gesto del que está en otra fuerza política y toma una decisión, como en este caso es la pérdida de centralidad política de un líder importante. Más allá de que yo creo que el desafío que debe recorrer Alberto, a quien le tengo cariño y respeto, es el de no aparecer como un delegado. Porque la gente en general intuye cuando vos tenés capacidad de liderazgo, cuando tenés fortaleza, equipos, cuando tenés inclusive piel. Alberto siempre le tocó trabajar desde un lugar distinto, menos vinculado a la centralidad pública o al liderazgo político. Entonces... ¿Hablaste con él después de la noticia? No. Pero no necesito, digamos, una cosa formal. No es un problema de... Tengo un vínculo, Alberto y yo trabajamos juntos mucho tiempo. Sí, claro. Me acompañó en el 2013 cuando el sueño de Cristina Eterna, y fue uno de los jefes de campaña que frenó la idea de Cristina Eterna, cuando nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires. Me acompañó en el 2015 junto a Labaña y de la Sota en la construcción de una nueva alternativa. Hablaría muy mal de mí si yo no valorara y rescatara su lugar.
Bien, allí entonces la palabra de Sergio Massa con Iván Jagroski. Bueno, la otra novedad es cómo cayó esta noticia en el mundo sindical, en el mundo gremial. Mariano Martín, buenas tardes. Y ya Hugo Moyano se expidió sobre este pronunciamiento. Sí, Adri, Luciana, buenas tardes, Agustina. La verdad que ha sido bastante contundente la respuesta desde el sindicalismo más tradicional y no tanto a favor de la candidatura de los Fernández. No solo por parte de Hugo Moyano, quien rápidamente salió a respaldar esta posibilidad y manifestó su entusiasmo. Tengamos en cuenta que Moyano no es un hombre precisamente de buena puntería política. Ha sido históricamente alguien que sus apuestas electorales no han tenido buen resultado en comicios. Bueno, hay que hacer un recorrido de los últimos años. Pero Mariano, de Moyano se esperaba, porque ya aparte lo había dicho en otro tipo de declaraciones, que cualquier tipo de propuesta él iba a acompañar. Sí, sabiendo siempre que esta construcción de la reconciliación entre Hugo Moyano y Cristina Fernández de Kirchner fue un camino lento y muy trabajoso, que empezó en 2017 y que se asentó en 2018 y que recién este año lo tenemos a Hugo Moyano trabajando fuertemente a favor de la candidatura de Cristina. No fue demasiado sencillo, no lo habíamos escuchado hasta ahora Moyano diciendo vamos todos y vamos a empujar al movimiento obrero a favor de esto. De hecho, venía diciendo, bueno, habrá que ver cómo se resuelve la interna del PJ, como que venía retaseando un poco hasta que finalmente ahora, a partir de la novedad de la fórmula Alberto-Cristina, me parece que está mucho más decidido. Pero yo no soslayaría el hecho de que el mismo día y a las pocas horas de conocerse esta candidatura, también Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, rápidamente salió a respaldarlo. Y diría que es destacable por varias razones. Primero porque, por supuesto, en términos jerárquicos, Héctor Daer es un hombre fuerte dentro de la CGT, es uno de los dos líderes, representa el sector de los gordos, este espacio tan tradicional de la CGT que históricamente la ha conducido en los hechos. Y también es un hombre que compartió espacio con Alberto Fernández justamente en los inicios del Frente Renovador. Héctor Daer era diputado nacional del masismo cuando Alberto Fernández participaba fuertemente en ese espacio, con lo cual ahí tenemos dos polos que son, te diría, prácticamente irreconciliables dentro de la CGT, que paradójicamente se encuentran hoy en un espacio político. Después tenés otros sectores que también abrevan a esta candidatura, como la Corriente Federal de Trabajadores, que hoy a esta hora está deliberando. Ahora es importante lo que decís, o sea, los dos gremialistas más importantes hoy que tiene la Argentina, por lo menos de peso específico, de poder, Hugo Moyano y Héctor Daer, coinciden en Alberto Fernández, que es un buen candidato a presidente. Sí, después tenés, por supuesto, una paleta de colores y de poderes que también juegan y muy fuerte. Lo tenés a Luis Barrionuevo, que generalmente ha sido un hombre más político que netamente sindical, porque su peso específico dentro del sindicalismo es un poco cuestionable, pero es un hombre que insoslayablemente es importante en la política y que todavía sustenta a Roberto Labaña, que hoy se vio obligado a ratificar su candidatura o en todo caso a confirmarla por primera vez abiertamente. Tenés estos sectores, estos dirigentes tan tradicionales que se los denominan los independientes, donde está Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, que siempre se han mantenido un poco a la expectativa de ver cómo evolucionan las encuestas antes de pronunciarse a favor de alguien y que hasta ahora venían más o menos alineados con Luis Barrionuevo en este respaldo a Roberto Labaña. Pero esta novedad en el mapa político es lo que seguramente va a cambiar también. Andrés Rodríguez nos avisa también de Cucaracha, la famosa producción que acaba de ingresar a la reunión con Roberto Labaña. Así que esto otro indicador de lo que pasa entre el vínculo del sindicalismo y la política argentina. Seguramente ahí intentando conquistar un área importante también dentro del sindicalismo. Luciana, si hay algo que se puede decir de los sindicalistas como de muchos otros dirigentes es que son de esos que te acompañan hasta la puerta del cementerio pero nunca van a entrar con vos. Con lo cual está claro que acá lo que va a terminar de inclinar la balanza, insisto, más allá de estos pronunciamientos que sí fueron determinantes. El de Moyano ya parece haber atado su suerte, entre comillas, como dirigente que respalda un espacio electoral a la de Cristina. Y Daer, que también es un hombre que ha construido una carrera política a la par de la sindical, que también se ha volcado. Del resto te diría que va a tener mucho que ver la evolución de las encuestas. 30 días, 35 días, ¿es mucho en política? ¿Es poco?
Es mucho y es poco a la vez, ¿no? Porque en 30 días puede pasar muchísimas cosas, como se están viendo con este gobierno, que justamente, y afirmando lo que dice Matías, ha carecido totalmente de políticas públicas. O sea, y las políticas públicas que está implementando no son en favor ni de la industria nacional, ni de cambiar la matriz económica argentina, que tiene que ver con el modelo agroexportador, sino que lo acentúa. Ahora, un gobierno que en el 2015 jugó o planteó esta campaña del miedo, pero ahora ya la sociedad no les cree más. Hoy escuchaba en la conferencia de prensa de Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, diciendo que si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, van a querer modificar la Constitución, van a querer reponer a Milán en el frente del ejército. Bueno, esto ya no les va a dar resultado para la campaña. El miedo, ¿no? El cuco vuelve nuevamente a gobernar la Argentina. Claro, yo digo, cuando uno ve, no sé, hasta el rating, ¿no?, de algunos programas que siguen dedicándose, hacen todos los días el mismo programa, repitiendo las mismas acusaciones y planteando los mismos medios. Me parece que la gente hoy está en otra cosa. La gente tiene miedo de ir al supermercado hoy, tiene miedo que le llegue la factura de gas, la factura de luz. La verdad es que hay una sensación, es imprescindible plantear una situación de emergencia donde el año que viene queden congeladas las tarifas, donde los salarios le ganen a la inflación. Estamos en una situación que el gobierno parece negar, y me parece, con respecto a lo que preguntaban recién, que esta decisión también hace ganar el tiempo y jugar de forma diferente. Porque ahora hay un candidato presidencial que puede plantearse de cara a la sociedad, mientras que del otro lado lo que vemos es que lo quieren bajar a Macri todo el tiempo, que se dan cuenta que no le da la nafta, están discutiendo quién es, sale la convención radical. Me parece que está esa oportunidad de aprovechar hasta el cierre de lista, que es el 22 de junio, para poder construir un acuerdo lo más grande posible, y del otro lado me parece que hay un sálvese quien pueda y están, bueno, bailando en el Titanic. ¿Vos creés que Mauricio Macri puede llegar a bajarse de la candidatura a presidente de la Nación? Mira, en el escenario político, los últimos días siempre son los más importantes. Yo creo que sí, que se puede plantear un plan con Vidal, porque Vidal está midiendo muchísimo más en la provincia y tiene mucho mejor imagen. Entonces sí, creo que ahí vamos a estar, digamos, generando la unidad y con un mayor problema, porque Vidal creo que es una contrincante mucho más fuerte que Mauricio Macri en el escenario político. Se supo, por lo menos lo ha dicho Alberto Fernández en el reportaje en Página 12, que Cristina Fernández le planteó ese miércoles que él tenía mejor diálogo con el peronismo que ella. Bueno, rescinde Cristina también de ser candidata a presidente porque se da cuenta que Alberto es el que tiene mejor diálogo hoy por hoy, e inclusive con todos los gobernadores. Yo creo que ella se da cuenta, por lo menos por lo que planteó y lo que manifiesta, no estoy hablando en nombre de ella, sino lo que ella ha dicho en sus manifestaciones públicas, que la historia cambió, que hoy por hoy el escenario político-económico está muy tensionado y que realmente se necesita un presidente con otro tipo de características. Y estas características Alberto evidentemente las reúne, que son del diálogo, de ser menos confrontativo y también hacia el exterior para no generar tanta volatilidad financiera. Yo quería compartir con los politólogos, con los especialistas, una reflexión de algunos dirigentes con los que hablé este fin de semana, que por supuesto son dirigentes que son cercanos al kirchnerismo o que abrevan en esa corriente política, y quería ver si creían ellos que esto tiene algún viso de realidad. Por un lado me decían, bueno, con esta fórmula el kirchnerismo y Unidad Ciudadana o lo que vaya a ser la fórmula del PJ se acerca a un eventual triunfo en primera vuelta. Y en el mismo sentido decían, atención, no sea cosa de que, más allá de cómo se definan las candidaturas en alternativa federal o lo que pueda pasar con Sergio Massa, atención que el gobierno puede salir tercero. ¿Ustedes ven en estos dos diagnósticos algún viso de realidad? Que sería el escenario más optimista que el macrismo salga tercero, sí. Sí, porque ahí, bueno, ya como decía Matías, había dos más optimista para el kirchnerismo. Para nosotros, sí, para todos. En realidad sí, digamos, para la fórmula Alberto Cristina, que no denominamos kirchnerismo, Natalia, sino un peronismo más amplio. ¿Vos hablás de un balotaje entre dos peronismos? Sí, podría ser. En realidad el escenario más optimista hoy que se está trabajando es en búsqueda de la unidad y de armar una gran paso. Pero en caso de no darse esa gran paso, porque bueno, hay muchos componentes como el tema de que Alternativa Federal se está afianzando, creo que lo más optimista sería eso, porque yo creo que la Baña le quita votos más que al kirchnerismo, le quita votos al macrismo. O sea, el perfil de candidato que tiene la Baña es un voto que, si bien es peronista, creo que tiene que ver más con los sectores que votaron al macrismo. Ahora, la Baña seguramente
no le sacaba votos a Cristina porque evidentemente había mucha separación, pero con Alberto Fernández puede ser distinto también. Es decir, hay un perfil conciliador que tiene Alberto Fernández y de hecho Cristina lo elige por eso, donde también hay un público similar por el que pueden competir con Lavagna. Sí, pero le faltan los 36 puntos de Cristina. O sea, me parece que Alternativa Federal no se estaba consolidando, que uno tiene un candidato que no es candidato, como en Lavagna, a un mes de cierre de lista. Me parece que eso está... O sea, ahora sacaron un segundo la cabeza debajo del agua por el triunfo en Córdoba, que es un triunfo de todo el peronismo unido, porque recordemos que ningún otro sector del peronismo presentó una lista en esa provincia. Y que, y Cristina bajó los candidatos del kirchnerismo también para favorecer el triunfo de Schiaretti. Ahí no hay una consolidación de un espacio y que el macrismo tiene dificultades en su propia interna. Obviamente, si uno ve las encuestas en términos de balotaje, uno ve que aún hoy hay una sociedad que está partida. En ese sentido, uno tiene que tener la mejor estrategia posible para poder ganar esos votos del medio. Y me parece que en ese ir hacia el centro, la estrategia con Alberto Fernández, para aquellos que lamentablemente creen en toda esta estrategia del miedo, puede ser potable, porque recordemos que en un balotaje cada voto que uno logra que no vote al contrario, que vote el propio, vale doble y seguramente... Yo creo que algunos dirigentes de Alternativa Federal te están escuchando, pero puntualmente Schiaretti, que acaba de hacer declaraciones fuertes y que emite un mensaje contundente. Esto decía, ¿qué va a hacer Alternativa Federal? Otro espacio político. Yo no soy parte de lo que es el kirchnerismo, por lo tanto no comento la fórmula que ha lanzado. Pero el peronismo federal va a tener un candidato a presidente. Va a tener fórmula propia. Nosotros no vamos a formar parte ni de la alianza que algunos plantean por parte del kirchnerismo, ni de Cambiemos, una tercera opción. Aunque se vayan algunos como Massa, por ejemplo. Aunque se vayan ¿Para qué me voy a poner especular? A ver, no es lo que me dice más. A ver, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Massa le dijo que se queda? Pero con Massa hablo, con Massa estamos construyendo juntos. Digamos, yo no puedo hacer especulaciones. Yo entiendo la ansiedad que hay. Pero en esta Argentina nunca me voy a olvidar cuando volví del exilio. Me dijeron, a ver, gringo, sí, en 30 segundos, decime cómo se arregla este problema. No es así, claro. Ayer Schiaretti hace valer sin dudas su peso de la reelección, ¿no? Fue reelecto hace muy poco tiempo. Y ayer justamente cuando gana Siliotti, el gobernador de la provincia de La Pampa, diputado nacional, ahora gobernador, lo llamó tanto Cristina Kirchner como Schiaretti. ¿Cómo ven la figura de Schiaretti? Yo lo que creo es un poco lo que dijo el gobernador electo por La Pampa. Siliotti dijo que, digamos, toda fuerza que no vaya por fuera del peronismo es funcionar al oficialismo. Creo que un poco el lema tiene que ser ese. Sí, yo creo que Schiaretti planteó con su contundente triunfo que su preocupación eran los cordobeses y qué era lo mejor para los cordobeses. En ese sentido me parece que no hay más que ver la industria automotriz de Córdoba, no hay más que ver lo que es el mercado interno en términos de Córdoba, la destrucción de la industria pega en la provincia de Buenos Aires, pero pega mucho en Córdoba y en Santa Fe. Me parece que claramente para los cordobeses lo mejor no es que siga este gobierno. Está en todo su derecho de generar una alternativa electoral. Creo que la herramienta, si uno define el gran campo nacional y popular, el peronismo o los partidos que lo conforman, es ir a unas PASO. Creo que se puede plantear diferencias con las candidaturas, pero que si uno no va a las PASO y plantea una estrategia por afuera de dividir el voto, puede terminar siendo funcional una continuidad que me parece que hoy ninguno de los que se pueden decir peronistas puede querer. ¿Y el gobierno nacional cómo toma la novena derrota a nivel provincial? Se esperaba también una derrota en La Pampa, pero nuevamente por un porcentaje muy elevado. Y en Santa Rosa también. Exactamente, y en Santa Rosa puntualmente. Yo creo que están viviendo un microclima político, ¿no? Creo que no están sabiendo leer la realidad de lo que está pasando. Y eso también se suma a que esta fórmula les desestabilizó completamente el tablero político que sí, pero ellos dicen todo lo contrario, que esto lo favorece. Sí, por supuesto, porque no pueden salir a decir otra cosa, pero digo, generar la campaña de miedo a veces puede ser muy efectiva, pero también es un manotazo de ahogado, porque digamos, argumentos concretos contra esta fórmula realmente no se están viendo, salvo algunas especulaciones, pero que hablan de que se podría reproducir la lógica Cámpora-Perón, que terminó en la dictadura. Digo, los ciclos históricos no se repiten. La mayoría de las provincias ha desdoblado las elecciones y de alguna manera eso también favoreció los oficialismos locales, ¿no? Lo que pasó en La Pampa es muy parecido a lo que pasó en Córdoba, con la diferencia de que aquí sí hubo una proyección de resultado a nivel nacional, porque Berna, que es el actual gobernador y que él mismo decide bajarse de una posible reelección por una cuestión de salud, bueno, él es el que pone, digamos, de alguna manera el que bendice la candidatura de Silioto, pero también es el que en el día de ayer habla con Cristina Fernández de Kirchner y en mensajes públicos lo que él dice
dice justamente lo que recién decía Natalia, también lo repetía el gobernador electo, es que tienen que replicar este frente, ¿no? En La Pampa van con un frente en el que es la suma de muchos pequeños partidos y de grandes partidos también, ¿no? Pero el peronismo queda en ese frente justicialista pampeano. Entonces llaman a replicar eso a nivel nacional. Y no es menor lo que sucede en Santa Rosa, que se replicó también en la capital cordobesa, porque el peronismo logra quedarse nuevamente con la ciudad más importante de la provincia. Bueno, esto es lo que pasó en Santa Rosa era gobernada por la UCR hasta hace... Era un candidato de Cambiemos, Alto Laguirre, que saca el 27% de los votos contra el 51% de un candidato al que en realidad no le daban muchas chances de ganar, o por lo menos creían que iba a implicar un corte de boleta muy alto, porque es un hombre que no es del PJ ortodoxo, que viene del corazón de la Cámpora, y que finalmente logra quedarse con esta ciudad, ¿no? Es Luciano Di Napoli. Bueno, es el que va a conducir el destino de Santa Rosa por los próximos 4 años. Pensando un poco también en los movimientos que empezó a generar la fórmula presentada, la UCR en la próxima convención, ¿esto le puede llegar a mover el avispero? ¿Qué es el análisis que realizan? Recordemos, bueno, en La Pampa, los UCR le había ganado la interna al candidato de Macri, que era McAllister, y esa fue una primera señal. Un McAllister que ya ni siquiera prácticamente iba a La Pampa, ¿eh? Fue una campaña con una ausencia muy grande. Sí, esa idea de los famosos, que bueno, a veces funciona, a veces no. Cornejo, que maneja una provincia, gobernador de Mendoza, uno de los principales gobernadores, que salió públicamente a desmarcarse. O sea, me parece que claramente todos están dando un mensaje de que llevarlo a Macri en la boleta es perdedor, llevar el símbolo de Cambiemos en la boleta es perdedor, mientras que del otro lado está generar opciones políticas que superen la idea de si es kirchnerista, si es peronista, si es de otro espacio, sino conformar un gran espacio, es lo que viene teniendo éxito. Lo demostró con un enorme porcentaje primero en Entre Ríos y después se fue sucediendo, y ahora seguramente en las próximas elecciones veremos esos resultados en provincias como Tucumán, por ejemplo, o en Santa Fe, que también tenemos ahora la elección. ¿Y la UCR para vos qué va a ser? No, yo creo que si bien es cierto lo que Matías dice, también tengo otra lectura que tiene que ver con que la UCR puede aprovechar este escenario de alta vulnerabilidad de Cambiemos para, con este acuerdo que hubo en la convención de quedar adentro de Cambiemos, sumar espacios de poder, ¿no? Realmente compartir fórmulas, compartir candidatos. Creo que es una oportunidad histórica para la UCR, a pesar de que pueda salir tercero en las elecciones, de sumar, porque separarse ya vimos que en la convención no está decidido separarse de Cambiemos. Ya volvemos con la UCR, pero a ver, Mariano, entrevistaste a Eduardo Duhalde. ¿Vos crees, te dio la sensación que Eduardo Duhalde, frente a lo que te dijo a vos, diciendo que esto es un horror y que esta fórmula Fernández va a perder, crees que Duhalde, pensando más en tranquilidad, más en frío, va a cambiar de opinión? Decía Eduardo Valdés el sábado que lo entrevisté, que va a ir a golpearle la puerta a Eduardo Duhalde para cambiarlo de opinión, para hacerlo cambiar de opinión. Sí, te agradezco el dato de la entrevista. Vos sabés que, de hecho, habíamos hablado también, y Eduardo Valdés dijo, cuando le comentamos que Duhalde minutos antes había afirmado que ganaba, que esto era una pésima decisión estratégica, Valdés dijo, no te preocupes, cuando esté en el cuarto oscuro, Duhalde va a terminar votando por Alberto y por Cristina. No te sabría decir, no estoy adentro de la cabeza de Eduardo Duhalde, si realmente esto es una suerte de despecho, si es una reacción. Me pareció una reacción un tanto despojada de lectura política pura, digamos. Me parece una reacción más sanguínea, en todo caso, del expresidente, que también ha tenido su accionar sinuoso en los últimos años, digamos. Ha decidido correrse a un segundo plano, pero sin perder un perfil alto. Pero en esa opinión que te da, ¿él reconoce que puede equivocarse? No, él directamente lo que afirma es que Cristina tenía un 30% de intención de voto aproximadamente, y que esta decisión de bajarse en la fórmula al segundo lugar y dejarle el primero a Alberto Fernández le resta entre 6 y 7 puntos. Eso, en cualquier consideración, te deja una fórmula, una lista de 24, 23 o 25 puntos que obviamente es un caudal de votos, pero no es un caudal necesario y suficiente para ganar una elección y probablemente tampoco para llegar a una segunda vuelta. Me parece que en la consideración de Duhalde se mezcla un poco la lectura política que, atendible o no, un expresidente y de esa magnitud pueda tener, con un poco esta rencilla que nunca termina de suturar con el kirchnerismo. Fíjate que Eduardo Duhalde
es alguien que quizás en un camino paralelo, quizás los años han incidido, pero al igual que Cristina fue recuperando vínculos políticos del pasado. Hace muy poco lo veíamos en una foto con el expresidente Carlos Menem, y si podemos hablar de quienes fueron compañeros de ruta y después fueron archirrivales durante años, qué mejor ejemplo que Duhalde y Menem, y sin embargo hoy estaban juntos. Por alguna razón ese camino de sutura y ese camino de tregua no termina de cuajar en el caso de Duhalde, a quien cabe decirlo también, Cristina habló, se comunicó en varias ocasiones con él, y Alberto Fernández fue uno de los puentes a través de los cuales Cristina recuperó algo, por lo menos, del vínculo con Alberto Fernández. Pero en esta charla que tuvimos por lo menos el fin de semana, Duhalde dijo: Alberto Fernández tuvo poco que ver, fue un llamado que me hicieron primero Máximo Kirchner y después directamente Cristina. Me parece que hay, como con otros dirigentes, como con Luis Barrionuevo, que es directamente alguien que obtura cualquier posibilidad de diálogo con el kirchnerismo, y el kirchnerismo también lo obtura respecto de él. Pero me parece que en este caso a Duhalde también se le juega eso. ¿Qué dirigentes políticos creen que van a terminar teniendo fuerza en esta fórmula? Algunos que por ahí se mencionan, algunos que ya se sabe que forman o que van a formar parte, algunos que pueden llegar a ser sorpresa. ¿En quiénes ven figuras importantes que pueden sumarse o reafirmarse o consolidarse dentro de ese espacio? Del espacio de la nueva dupla, digamos, de la nueva fórmula de Alberto y Cristina. Bueno, creo que lo ideal sería que se sume Sergio Massa. O sea, creo que ese sería el escenario más optimista para tener un triunfo más contundente. Se habló de una posible fórmula en la provincia de Buenos Aires de Insaurralde y de Martín Insaurralde y Malena Galmarini. ¿Es posible esto? ¿Has escuchado este trascendido? No, yo creo que por ahora el candidato es Axel Kicillof, sí. Todavía sin saber quién es pero puede ser un Axel Galmarini, pero no está definido. Es Máximo Kirchner quien va a estar en el armado de la provincia de Buenos Aires, según las crónicas del día de ayer, ¿no? ¿Y en Capital? ¿Quién pensás? En Capital, bueno, nosotros en el espacio político del que participo, bueno, venimos planteando un esquema, presentamos algo que se llama Ampliar, junto a Victoria Donda, Gabriela Cerruti, el espacio que conduce Víctor Santamaría, el presidente del Partido Justicialista Porteño, que se planteaba un escenario de competir en unas PASO con el que aparecía como el candidato probable, que era Mariano Recalde. Por otra parte, bueno, está la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que viene bajando mucho en términos de opinión y de imagen. Es decir, cuando él convivía con un gobierno nacional que generaba recursos, que generaba que el salario le ganara la inflación y demás, podía, con algunas decisiones de gobierno local, tener una imagen realmente muy elevada. Ahora vemos que está sufriendo muchísimas críticas a lo que es su gestión, y él se abre una oportunidad. Después está Lustó, que sigue sin saber si es oficialista u opositor, ahí habrá que ver cómo juega, pero yo creo que se plantea, justamente pusimos a ampliar ese espacio político, porque me parece que la ciudad ya la última vez estuvo a punto de perder el balotaje con Lustó. Me parece que si hay una estrategia política inteligente de crecer en términos de aliados y no poner las candidaturas por encima del proyecto político, se abre una oportunidad de que en la ciudad de Buenos Aires, que pareciera impensado hace poco tiempo más, también podamos ser una fuerza competitiva para poder ganar este lugar. Ahora, Natalia, me quedé pensando lo que decías. Axel Kicillof quizás es el candidato gobernador de la fórmula Fernández-Fernández, pero ¿qué pasa con los intendentes que creo que se reúnen mañana? Los intendentes de conurbano, que todos ellos quieren que de ahí salga el candidato. Bueno, hubo una foto la semana pasada con los candidatos, con Alberto y con Máximo. O sea, creo que están alineados los intendentes y creo que esto se va a armar en función de un consenso. Hoy por hoy el candidato que más mide en la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, dentro del espacio, por supuesto, de Unidad Ciudadana y Peronismo. Bien. Volviendo a la cuestión radical, el sábado, bueno, se reunió en la Convención Radical bonaerense y se han columnado detrás de Daniel Salvador, digamos, todo indica que va a ir por un segundo mandato, ¿no? Junto con María Eugenia Vidal. Pero hay muchos que están disconformes, que ni siquiera han ido el último sábado y que están esperando la Convención Nacional. Los que están en el ala de Storani, de Ricardo Alfonsín, que definitivamente quieren romper. Todavía están pensando en que no quieren continuar en el espacio. ¿Ustedes creen que es una movida inteligente por parte de ese sector romper con la UCR y disgregar cada vez más ese voto detrás de La Baña, que además no se sabe si La Baña va a ir dentro de Alternativa Federal o Massa se va a ir? O sea, la verdad es que el movimiento es muy grande. Sí, yo creo que el radicalismo hoy en términos de peso electoral, o sea, tiene
un número de gobernadores, tiene un número de intendentes importantes, tiene esa presencia que le da el pasado en todo el territorio nacional que otras fuerzas no han logrado construir, pero me parece que en términos del peso de la opinión de sus dirigentes y en términos de impacto político no es tanto. Me parece que sí es un símbolo, porque si el radicalismo efectivamente en la provincia de Buenos Aires, Salvador, quiere continuar siendo vicegobernador y además es la provincia donde está Vidal, que les da una posibilidad de plantearse alguna competitividad, aunque también está complicada porque, bueno, no hay balotaje en la provincia de Buenos Aires. Me parece que en el resto del país, esto que decíamos antes de lo que pasaba en Mendoza, lo que pasa en el resto de las provincias, lo que pasó con la UCR en Córdoba, hace que sea un símbolo. O sea, si los radicales se van de Cambiemos, bueno, claramente es un símbolo de que ese espacio político está muy complicado de cara a las elecciones, ¿no? Bueno, y el oficialismo, muy nervioso, muy flojo en su discurso de cara a las elecciones de octubre, está diciendo que Cristina se baja porque si se presentaba, si se encabezaba la boleta a presidenta, no iba a ganar. ¿Coincidís, Natalia? No, yo creo que no. Yo creo que Cristina no se va a bajar. Incluso con esta fórmula planteada, porque también hay una hipótesis de que, bueno, la fórmula hasta el 12 de junio o hasta el 20 de junio no es la fórmula definitiva. Y bueno, y creo que esto es imposible porque Cristina es la que tracciona más cantidad de votos, o sea, es la opositora más importante en este momento en la República. Pero que no se haya presentado como candidata a presidenta, dice el gobierno que se presenta como vice, porque si se presentaba como presidenta, Perdón, no iba a ganar. Recalculando. Bien. Yo creo que en realidad lo que Cristina plantea, yo creo que Cristina ganaba, o sea, hoy por hoy con las encuestas que teníamos en mano, o sea, Cristina gana. El tema creo que es el siguiente, entre las cuestiones que se plantea Cristina, tienen que ver con la situación que se está dando en América Latina, con los presidentes de América Latina, con todo el tema del famoso lawfare, que es la guerra judicial, donde el Lula va preso, donde en Perú también, donde hay mucha persecución política con los grandes líderes políticos. Creo que un parte del temor puede llegar a ser ese también, de encabezar la fórmula. Natalia, Matías, muchas gracias por haber venido. Por favor. Muy amables.